Bloque primero de gestión por ingreso libre. Organización del Estado y de la Administración Pública. Rebobinemos las conclusiones que habíamos extraído para el ingreso libre con los datos de 2017 a 2019, los cuales están ya publicados en vídeos anteriores. En esencia, me entregan el cuestionario del primer ejercicio, lo abro y puedo esperar que de las preguntas 1 a la 25 se refieran al bloque primero. Bloque en el que todos los temas, los nuevos 11 temas, se preguntan, aunque no todos por igual. El más preguntado es el tema 8, llevándose una de cada 5 preguntas del bloque, y el menos preguntado el tema 1, al que le siguen los temas 5 y 9. Y es aquí donde vemos la gran diferencia que hay en lo que se refiere al título primero frente al título segundo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El título primero es el que concentra las preguntas sobre el tema 8, el más preguntado, llevándose un promedio de 5, mientras que el título segundo es el que concentra las preguntas del tema 9, uno de los menos preguntados, con una pregunta en promedio por examen. En cualquier caso, 5 más 1 hacen 6 y convierten a la Ley 40 en la segunda norma más preguntada del bloque primero. Y es que entre esta segunda norma y la primera, la Constitución española, suman 17 y se llevan el 70% de las preguntas del bloque primero. No obstante, de las demás normas, de las 6 restantes que aparecen en pantalla, también podemos esperar entre 1 y 2 preguntas por examen. Esto es lo que concluimos para el bloque primero de gestión del Estado analizando los exámenes de 2017 a 2019. Pero, ¿qué ocurrió en los exámenes ordinario y extraordinario de 2022? ¿Y en qué situación nos deja de cara a afrontar el examen del próximo 14 de diciembre? Para responder a estas preguntas adoptaremos el enfoque habitual. Vamos a comenzar analizando el bloque primero en relación a los 5 bloques restantes y continuaremos analizando específicamente lo que ha ocurrido dentro de ese bloque primero, adoptando para ello un enfoque por temas y después un enfoque por normas. En este bloque primero parece que de lo dicho se ha cumplido poco. ¿A qué me refiero? En el global esperábamos que se llevase aproximadamente una de cada 4 preguntas, pero la realidad ha sido que se ha llevado una de cada 7. En total 16 de las 105 preguntas. Por temas, el que esperábamos que fuese el tema más preguntado, el 8, que venía llevándose una media de 5 preguntas, tan solo se ha llevado una pregunta. Y el más preguntado ha sido el tema 6, con 3. El resto de temas se ha movido en el rango de 1 a 2 preguntas, sin protagonistas ni tampoco ausencias. Y es que en general, si nos fijamos en los 11 temas, vemos que hay un reparto más equitativo de preguntas entre todos ellos de lo que venía siendo habitual entre 2017 y 2019. Y por normas tampoco se ha cumplido el que la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público se lleve unas 6 preguntas, sino que se ha llevado la mitad de lo previsto, 3. Estos datos pueden resultar desalentadores y hacernos creer que de nada sirve guiarse por lo que ha ocurrido en exámenes previos de cara a preparar el próximo examen, pero vamos a ver qué se ha cumplido antes de sacar esa conclusión. Lo primero que se ha cumplido es que se han preguntado los 11 temas, ninguno se ha quedado en el tintero. En segundo lugar, se ha cumplido que la Constitución española haya sido la norma más preguntada y también el número de preguntas que se ha llevado, un total de 11. Es cierto que al llevarse 11 de 16 incrementa su peso relativo, subiendo hasta el 69%, mientras que entre 2017 y 2019 no llegaba a llevarse la mitad del bloque. Y otra cosa que se ha cumplido y que es muy importante es que no se ha preguntado por ninguna norma que no sean las 8 que identificamos como el índice normativo de este bloque primero. Es más, de esas 8 solo se ha preguntado por 6 de ellas. Se han quedado en el tintero la Ley del Gobierno y la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Lo más interesante aquí es que mantenemos ese 0 en otras fuentes positivas y ese 0 en otras fuentes doctrinales o programáticas. Por tanto, aunque el peso del bloque cayese un 33%, si nos centramos en lo que como opositores nos importa, que es responder correctamente a todas y cada una de las preguntas, o al menos al número suficiente para llegar a la nota de corte y sacar plaza, de habernos preparado el examen de 2022 con las conclusiones extraídas a partir de los datos de 2017 a 2019, podríamos haber hecho pleno. No ha habido esfuerzos en vano, pues ninguno de los temas se ha quedado en el tintero. Sí que es cierto que ha habido ahí un par de normas que nos han preguntado, pero sobre todo lo más interesante es que no ha habido sorpresas. Es decir, no hay ningún tema que siendo de los secundarios haya pasado a ser protagonista a pesar de esa caída del protagonista a secundario, que es el tema 8, y tampoco ha habido normas distintas de las 8 que hayan hecho acto de aparición, sino que todas las normas se han concentrado en esas 8 normas, concretamente en 6 de ellas. Y además se ha mantenido la Constitución española como la más preguntada. ¿Y si nos hubiésemos preparado siguiendo la ley del mínimo esfuerzo? ¿Qué hubiese pasado entonces? En ese caso, teniendo en cuenta que la nota de corte ha estado en 30 de 100 puntos tanto para el turno general como para la base específica, de habernos presentado por la base específica hubiésemos manejado un índice de 13 normas, entre las cuales se encontraba la Constitución española y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, es decir, el 84% de las preguntas del bloque primero. Y de habernos presentado por el turno general, en ese índice normativo de 23 normas esenciales encontrábamos, además de la Constitución española y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y Ley Orgánica del Poder Judicial, todas ellas preguntadas, y luego también la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que de esta no ha caído ninguna pregunta. La única que no se encontraba ahí era la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que nos hubiese hecho perder una pregunta. Por tanto, si nos centramos en lo que sí que se ha cumplido y no tanto en lo que no se ha cumplido, vemos que si hubiésemos seguido una estrategia guiada por datos,
tanto si hubiese sido más exhaustiva y nos centraba solo en normas esenciales como si nos hubiésemos centrado en normas esenciales, nos hubiese permitido tener una buena ejecución en el bloque primero en el primer ejercicio. Ahora vamos a añadir estos datos de 2022 a los de 2017 a 2019 para ver en qué situación nos quedamos de cara al 14 de diciembre. Lo primero que hay que mencionar es que el programa no presenta novedades en este bloque primero. Por tanto, todos los apuntes, manuales, normas que veníamos trabajando las podemos seguir utilizando. No tenemos que descartar nada y tampoco añadir nada nuevo. Y con esta trayectoria, si nos centramos en los 6 últimos exámenes, podemos esperar que una de cada 5 preguntas se refiera al bloque primero. Que todos los temas se pregunten y que la mayoría de ellos lo haga con más de una pregunta. Y que la norma más preguntada sea la Constitución española seguida a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Y que entre las dos se lleven casi 3 de cada 4 preguntas. Y esto es todo por lo que respecta al bloque primero del ingreso libre. Pero para los que vayáis por promoción interna también tenéis un vídeo dedicado a vuestro bloque primero. Próximamente veremos qué ha ocurrido con el bloque segundo y los restantes del ingreso libre. Hasta entonces, cualquier duda, cuestión o error podéis dejar en los comentarios y nos vemos próximamente.